hermano, como les dije, la predicación la hizo el hermano Simón con respecto a esta lectura que hemos tenido. Sin embargo, nos vamos a dirigir en estos momentos a hablar sobre todo lo que se desprende de esta actitud de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando hablamos aquí, o cuando Él habla de si es posible pase de mí esta copa, se refería indudablemente a su muerte. Y como sabemos, su muerte nos trajo a nosotros la salvación y la vida eterna. Sin embargo, antes de entrar de lleno, como se dice, a hablar de esta salvación, quiero tocar un punto que está aquí mismo en este capítulo 26, porque ya al yo leer el contexto anterior de esta porción, me llamó mucho la atención lo que dice esta parte. En el capítulo 26, pero anteriormente, desde el versículo 6 hasta el 13. No lo voy a leer, ustedes lo pueden leer. Se trata pues de aquel gesto de bondad, de amor, de misericordia, por decirlo así, que tuvo aquella mujer María de Betania con nuestro Señor Jesucristo. Ya nuestro Señor Jesucristo se acercaba al momento de ir a la cruz, como lo dice posteriormente en la lectura que hemos tenido. Y María de Betania dice que tomó un perfume en sus manos y se lo colocó al Señor en sus cabellos. Dice también la palabra aquí que era un perfume muy caro, y como son todos los perfumes, bueno, son caros. Tanto así que los mismos discípulos les cayó mal aquella actitud de María de Betania, diciendo que cómo era posible que se desperdiciara ese perfume. No sabía lo que decían, porque estaba colocándose en la cabeza del Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ellos dicen que se estaba desperdiciando y que tendríamos que más bien hubiésemos vendido ese perfume y se lo entregamos a los pobres. El Señor Jesucristo le contesta: ¿por qué molestáis a esta mujer? Ustedes siempre tendrán a los pobres delante de ustedes y vivirán con ellos. A mí me tendréis muy poco tiempo. Sin embargo, esta mujer me está preparando para la sepultura. A partir de ese momento ya el Señor Jesucristo se veía en la sepultura. Pero lo interesante de esta porción anterior, de este gesto de María de Betania, es lo que dice el versículo 13. Eso sí lo podemos leer claramente. Dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Quizás en nuestras predicaciones no mencionamos mucho este hecho de María de Betania, pero es una orden del Señor que de alguna u otra forma busquemos la mejor forma de nombrarla a ella, de ese gesto de ella para memoria de ella. Hoy yo quise traerlo aquí porque me pareció muy interesante que como predicamos el Evangelio, pues entonces nombremos pues el gesto de María de Betania. Hoy la lectura que hemos
y que lo mencionamos nosotros cada vez que predicamos, cada vez que hay un ministerio, cada vez que hablamos nosotros mismos en la calle con nuestros familiares, la salvación. Y esto de la salvación debemos entenderlo a qué salvación se refiere. Porque todos hablamos y le decimos quizás a personas que no conocen las Sagradas Escrituras, tienes que buscar la salvación, tienes que obtener la salvación, porque sin ella no irás al reino de los cielos. Pero hay que explicarle detalladamente a qué se refiere esa salvación. El hermano Moisés, en su predicación pasada, él tomaba un versículo de la carta a los Hebreos donde decía claramente: ¿y qué sería de nosotros si no cuidamos de esta gran salvación? Pero sin duda alguna que para cuidar la salvación primero tenemos que tenerla, obtenerla. Porque ¿qué voy? Si no la tengo, ¿qué voy a estar cuidando? Absolutamente nada. En este caso es interesante entonces saber esas dos definiciones que le podemos dar a esta palabra salvación. Gramaticalmente, en una oportunidad lo dije, esta palabra nos quiere decir que es la acción y el efecto de salvarnos o de salvar de un peligro. Y esto nos sucede muchas veces. Un accidente de tránsito, un accidente cualquiera en el hogar, en el trabajo, una acción de la delincuencia, una misma enfermedad, y que por lo general terminamos diciendo cuando salimos ilesos de esas situaciones: me salvé de milagro, como dijo la hermana y Chile. Esa es la salvación que podemos llamarla una salvación material. Pero la salvación a la cual nosotros tenemos que referirnos es desde el punto de vista teológico. La salvación que se refiere a Dios el Padre, a las mansiones celestiales. Y cuando hablamos de la teológicamente, entonces nos referimos a la salvación espiritual. Y cuando hablamos de la salvación espiritual, nos tenemos que dirigir a ese componente que tenemos todos nosotros, que es el alma. El alma no sabemos lo que es. No podemos decir que es un órgano anatómico ni óseo, porque no es. Tampoco podemos muchas veces ubicarlo en alguna parte de nuestro cuerpo. Posiblemente está ya en las profundidades de nuestro cerebro. Porque el alma, podemos decir que es todo aquello que maneja nuestros sentimientos. Tenemos sentimientos de amor y de odio, sentimientos de tristeza y de alegría, sentimientos de todo lo que podamos pensar. Siempre hay una parte contrapuesta. En este caso de la lectura que leí en esta mañana, vemos que el Señor dice que se sentía su alma muy triste, que su alma estaba entristecida, y eso es algo que lo lleva directamente a comunicarse con su Padre. Y es aquí donde vemos que por 3 veces él oró a su Padre con las mismas palabras. Podríamos decir, como dijo el hermano Simón, que a lo mejor todo el bullicio de Satanás y sus demonios podía él, como ser humano que era en ese momento, cargado con nuestros pecados, podríamos pensar que Dios no le estaba entendiendo lo que él decía. Ya sabemos que sí, pero podríamos pensar que por las 3 veces él pudo decir las mismas palabras. Si es posible
posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y esta frase de que se haga tu voluntad no viene desde este momento, sino que viene desde el principio, cuando el propio Padre Celestial planificó este proyecto de la salvación del hombre. Cae en pecado el hombre, conocemos ya la historia de la desobediencia, pero de inmediato Dios prepara un plan. Como dijo también el hermano Simón del versículo que me gusta mucho, que de la simiente de la mujer nacería quien quebrantaría la cabeza de la serpiente. Ahí está el proyecto. ¿Cuándo sucedió? Dios no encontraba quien pudiera llevar a cabo ese proyecto. Y fue nuestro propio Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien se ofrece voluntariamente. Por eso es que digo que hágase tu voluntad, porque Él ya se ofreció voluntariamente. Y así ya conocemos la historia. Isaías, en una de sus profecías, dijo en el antiguo tiempo: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. ¿Cómo es eso que un niño no ha nacido si todavía faltan 700 años para que ese hijo nazca? Pero la profecía se llevó a cabo y que nosotros hoy en día sabemos que fue cierto. Un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado. Y en ese particular es que nosotros, actualmente nosotros, sabemos pues que es a través de ese hijo que nosotros podemos obtener la salvación de nuestras almas. No hay otro camino. No es aquello de que yo soy un buen hombre, de que no cometo pecado, no robo, no hago esto, no hago lo otro, etcétera, etcétera. Que no es una madre de Calcuta. No es una madre de Calcuta. Y la madre de Calcuta y todos aquellos que consideren que no son pecadores, somos pecadores, porque todos traemos ese pecado de acuerdo como nos lo dice bien 51.5, Salmo 51.5. En maldad fuimos formados y en pecado me concibió mi madre. Lo que quiere decir que cuando yo salgo al mundo a través de mi madre, ya vengo con ese título pegado en la frente: pecador. Muchos dicen que eso es lo que ocurre en la Iglesia Católica, que hay que salir corriendo, cuando un niño se enferma, corriendo a bautizarlo para que no vaya. Anteriormente se decía el limbo, ya eso no existe. No sé a dónde nos darán a los niños cuando mueren en la Iglesia Católica, pero nosotros sabemos perfectamente lo que pasa con un ser humano que es considerado niño hasta una edad que Dios solamente sabe cuándo se termina esa niñez. Y es aquí pues donde nosotros tenemos que ir a la lectura de hoy, en donde vemos que el Señor pide al Padre que si es posible pase de mí esta copa. ¿Y a quién le correspondía beber esa copa? Como dijo el hermano Simón también, la copa de la ira de Dios. A cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros nos correspondía tomar de esa copa de la ira de Dios. Sin embargo, cuando nosotros aceptamos y observamos detenidamente que fue nuestro Señor Jesucristo quien tomó esa copa por ti, por mí, por todos nosotros y por el mundo entero, no me queda otro recurso que aceptarlo como tal. Tomó Él la copa de la ira de Dios por cada uno de nosotros, y aceptando nosotros ese gesto bondadoso de misericordia de nuestro Señor Jesucristo para con nuestras almas,
¿Cuál fue la respuesta? En nuestro Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí hay que tener mucho cuidado con eso de tu casa. No crean los jóvenes, los adultos también, que por el hecho de que nuestros padres son cristianos, en la casa todos somos cristianos. No. Lo que pasa es que con nuestro testimonio de que verdaderamente somos cristianos, puede algunos de aquellos hijos, algunos de aquellos nietos y todo el componente familiar pueden llegar a las mansiones celestiales. Y la única forma de conocer a Cristo es escudriñar esta palabra de Dios. Por eso es que nuestra salvación viene dada por 3 pasos muy importantes. El primero de ellos ya pasó. Eso está en el pasado. Nuestro Señor Jesucristo, con su muerte en la cruz, nos justificó ante el Padre. Me justificó a ti, me justificó a mí. Es decir, ya nuestro pecado ha sido perdonado. Pero hay que ir a nuestro Señor Jesucristo. No es que voy a pensar que porque Él murió por todos y perdonó nuestros pecados, ya yo soy perdonado también. No, tengo una condición que cumplir para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ese es el primer paso. Y en el presente, como estamos ahora todos nosotros, nos corresponde ahora el procedimiento de ¿qué? De la santificación, de la perfección. Estos días me decía el hermano Luis Guerrero, que no lo veo hoy. No vi. Él me decía, pero bueno, es que el Satanás no me deja tranquilo. ¿Por qué se vienen esos pensamientos? No te deja tranquilo ni te va a dejar. Siempre lo tenemos aquí montadito, recordando cosas del pasado, porque ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Tratar de que nosotros volvamos atrás y peguemos el escalón. Porque cuando comenzamos nuestra vida de perfección y de justificación, es como cuando estamos frente a una escalera. El primer escalón, fuimos justificados, fuimos salvos, ya tenemos la salvación, pero eso fue hierro. Y no queda en nuestra piel toda la suciedad del mundo, como hemos hablado en las últimas intervenciones, la inmundicia del mundo. Y a medida que vamos subiendo los escalones, nos vamos perfeccionando y santificando. Es decir, el pecado se va alejando de nosotros. Ya tenemos pues una serie de argumentos y especialmente esta palabra de Dios para dominar el pecado. No es que se va a ir el pecado totalmente de nosotros, porque siempre vivirá en nosotros. Pero lo podemos manejar, lo podemos alejar. Como dice la palabra, cuando el Satanás ve que oramos y leemos, huye. Alguna vez se consigue ahí echando broma. Alguna vez, bueno, como le dijo nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estaba ya atacando a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, ¿qué pasó? Después que le dio y le dio y le dio, que no conseguía nada, Él dice que se fue por un tiempo. Por eso que tenemos que orar todo el tiempo. Aquí lo dice en el 41, velad y orad para no caer en tentación. Porque dice que el espíritu es está presto, pero la carne es débil. Y no es el primero que ha caído, como se dice popularmente, ha pegado el escalón. Porque la fortaleza no la tiene bien fundada, porque si tuviera la fortaleza en Cristo bien fundada, no cae. Bueno, sí, y a eso son los que ataca Satanás. Yo lo tengo bien fundado y estoy en Cristo y pero viene Satanás por aquí y me tranquila. No es una conchita, es una conchita.
una conchita de mango. Pero bueno, es así, a lo que quiero referir entonces es que siempre debemos aplicar este versículo 41. Velar y orar. Yo muchas veces ando manejando y de repente se mete un pensamiento ahí. ¿Qué hago? Me pongo a cantar un himno. Si me toca predicar lo mismo que viene, me pongo a predicar lo que voy a decir. Algo hago que inmediatamente ese pensamiento se va de mi mente. Por eso el grupo llama loco. Sí, bueno, hablando solo. Pero ahora parece que era el teléfono inalámbrico que está hablando solo. Pero hay una frase que no sé de quién es, no me acuerdo, que dice que recordar los errores del pasado es prepararse para una nueva derrota. Y es ahí donde nosotros debemos estar prestos, atentos, a confiar siempre en lo que nos dice la Sagrada Escritura. Tengo nuestro alimento. No podemos recurrir a más nadie que piense que aquello, que piensa lo otro, sí es verdad. Pero la palabra de Dios es la que nos va a curar de todo eso. ¿Y cuándo se nos van a quitar todos esos pensamientos y todo ese pecado que todavía existe en nosotros? Cuando estemos en la gloria. Ahí sí. Ya la presencia del pecado no existe. El pasado nos justificó nuestro Señor Jesucristo en el pecado. En el presente nos lo va alejando y nos va perfeccionando. Y cuando estemos en gloria en el futuro, no hay pecado. Eso es, mi querido amigo, lo que es la salvación. ¿Cómo encontramos o cómo conseguimos la salvación? No hay otra fórmula. Cualquier otra fórmula es consejo de Satanás. Para que te entretenga, para que te desvíe, esa es la otra forma. La única, creer en nuestro Señor Jesucristo y será salvo, tú y tu casa. Bastante se lo dijo a María y a Marta cuando iban a resucitar a Lázaro. Marta, ¿cuántas veces te he dicho que si creyera en mí no moriría eternamente? Y dale hasta que creyó cuando salió Lázaro de la tumba. Esa es pues nuestra situación, queridos amigos, que tienen dudas todavía. Ve a la palabra de Dios, escudriñala con amor. No como dijo el hermano Simón que dijo que bueno, no sabe leerla, no sé cómo fue que tú dijiste. Bueno, hay que saberla leer entonces. Leerla con detenimiento y sobre todo, hermanos, el contexto. Yo puedo leer este versículo, magnífico, pero dice todo el versículo, pero tengo que ir un poquito atrás y un poquito adelante a ver de dónde salió ese versículo. Y así mismo pasa con todas las frases que podamos encontrar en la Sagrada Escritura y al contexto. Nuevamente pues, estamos aquí entregando este mensaje, un mensaje de vida, un mensaje de salvación, para que todos, absolutamente todos, podamos tomar de él para nosotros entregárselo